El Señor es bueno. Siempre ha sido bueno el Señor. Definitivamente, día a día, momento a momento, el Señor es bueno. Y cuando uno lee un pasaje como el que leímos hoy del Antiguo Testamento, ya esa enseñanza de Jonathan y su paje de armas, definitivamente el Señor hace unas cosas maravillosas. Algún día les testificaremos de algunas cosas que el Señor nos sorprende a uno, definitivamente, de verdad. Toda la gloria sea para Él. Entendiendo los comienzos. Continuamos estudiando de Génesis. Ya hemos superado el capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 3, bajo el título Diálogos prohibidos. Hay muchos diálogos, conversaciones en la vida que uno sostiene y de la verdad, no le agradan para nada a Dios. De hecho, en Corintios hay un pasaje que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Otro pasaje de Corintios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la Escritura nos enseña en el capítulo 3 lo que es un diálogo prohibido. Es el modelo exacto que la Escritura nos entrega para entender que muchas veces establecemos diálogos prohibidos que nos hacen daño. Para empezar, permítanme decirles que en este marco del estudio que estamos desarrollando, cuando vamos a desarrollar hoy Génesis 3, del 1 al 6, empezamos a incursionar en una condición muy humana, en donde empieza a percibirse la urgencia de la redención. Ahí empieza a hablar la Escritura de eso. Y esto hay que verlo en el contexto de lo que es el origen del pecado y lo que llevó a esto, al pecado. Un diálogo prohibido. Cuando hablamos de conociendo los comienzos, hemos enfatizado que Génesis siempre es el punto inicial de todo lo que sucede con la humanidad, ¿verdad? Y Génesis presenta el primer ejemplo de lo que uno no debe hacer, justamente. Mire que hay un caso, yo lo he visto así. ¿Qué aprendió, hermano? No, esto. ¿Y usted qué aprendió? Yo aprendí algo interesante, aprendí de lo que no debo hacer. ¿Cómo así? He visto acá lo que no debo hacer justamente. Y uno también debe ver eso. Cuando uno va a observar algo, uno no solamente ve lo que debe hacer, uno también debe ver lo que no debe hacer. Eso también le enseña a uno. Y la Escritura nos enseña esos dos puntos de vista. Lo que hay que hacer y justamente lo que no hay que hacer. Está clarísimo. Está clarísimo. En ese orden de ideas, hay que entender que actualmente para nosotros como iglesia contemporánea, estamos en desarrollo del cumplimiento de la gran comisión, no nos podemos distraer de esa verdad. Y todo lo que hagamos, mucho o poco, todo lo que hagamos aporta a la gran comisión. ¿Aporta bien o aporta mal? Pero aporta. Algo sucede. Y el mandato de Jesucristo ha sido muy claro para nosotros. ¿Cuál es el mandato de Jesucristo? Llevar el Evangelio. ¿Por qué? Justamente como resultado de un diálogo prohibido. Justamente. Entonces, si no entendemos la profundidad de ese abismo que generó la desobediencia, lo que generó ese diálogo, cuando el hombre decidió escuchar una voz ajena a la voz del Creador, si no atendemos a esto, no hay manera de entender la gracia de la obra de la cruz. ¿Me estoy explicando?
Hay que entender lo que pasó allá en Edén, las consecuencias de esa tensión que causó un diálogo innecesario para terminar en desobediencia a lo que Dios deseaba. Es decir, que saberlo entender muy, pero muy bien. Mire lo que dice Efesios 3:8. Mire lo que dice Efesios 3:8. A mí, está hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los hombres, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Consecuencia de ese diálogo prohibido. Llevar el mensaje de la reconciliación, testificar de la gracia de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, llevar ese mensaje de Cristo. Porque la salvación es la respuesta de Dios a esa separación que comenzó en virtud de ese diálogo prohibido, justamente. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Le voy a pedir por favor a mi amada esposa, mamita, por favor. Génesis 3, 1 al 6, ella lee, sigamos la escritura. Y terminando la lectura, oras, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 1. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, tú eres el maestro por excelencia. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Padre bueno. Te pedimos en esta noche, Señor, que aprendamos tu palabra, la podamos guardar, poner por obra, Señor. Bendice, Señor, en esta noche al portador de la palabra. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te estamos orando. Amén y amén. 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 El primer aspecto que vamos a considerar acá es que hay una transición de la inocencia a la conciencia. De la inocencia a la conciencia. Esto tomando como referencia las dispensaciones. Somos una iglesia que creemos en las dispensaciones, en los pactos. Por eso creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, etcétera, porque creemos en las dispensaciones. Y en Edén se da la dispensación de la inocencia. Si ustedes observan el último versículo del capítulo 2 de Génesis, dice, estudien el verso 25 del capítulo 2 y dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Por la inocencia. Esto caracterizaba la condición de Edén, de existencia en Edén. No tenían malicia. No había ninguna malicia, nada. Mire, observemos tan elemental como esto. Observemos un niño. ¿En cuántas partes no hemos visto un niño
En algunas regiones yo he visto niños, por ejemplo, que están completamente, o llega un niño pequeño, totalmente desnudito, y el niño anda, va y viene con una inocencia. Él no sabe que está desnudo. No lo sabe. Un niño toma cierta conciencia de su desnudez después de 4 o 5, a los 4 o 5 años, ¿verdad? Antes de estar completamente inocente. La inocencia. Eso lo cita también por ahí en el 2.16, si estoy bien. Y por ahí en esos lados habla de la inocencia. Y esa es una condición de la relación de Dios con el hombre. Recordemos que cada dispensación es un tiempo. ¿Qué es una dispensación? Hablando bíblicamente, así en resumen. Una dispensación es un tiempo establecido desde la óptica de Dios, en donde hay una característica especial de la relación de Dios con el hombre. En Edén se llama la dispensación de la inocencia porque el hombre era inocente y la relación de Dios con él era en esa condición de total inocencia. Y caminaba el hombre con el Señor en Edén, caminaban juntos, interactuaban, estaban bajo la gloria de Dios y ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Ok. Y acá es importante entender también que el hombre fue creado, pero no creado como un autómata, ¿verdad? Dios no creó un autómata, no creó un robot. El hombre fue creado con una personalidad, una capacidad de elección, una voluntad para determinar una elección final, ¿cierto? Tomar una decisión. Y eso implica necesariamente la opción de una desobediencia, porque el hombre estaba sujeto a su voluntad, ¿cierto? El hombre tomaba una decisión. O sea que Dios tenía ya en el chip de la creación la opción de la desobediencia, pero implicaba que si andaba con Dios inocentemente, pues estaban en obediencia. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, dentro de esa estructura, en esa dispensación de la inocencia, nos ubica esto que estamos leyendo, que allí es la única prueba de lealtad a Dios. ¿Cuál era? Obedecerle. No acercarse al árbol, o sea, no tomar del fruto del árbol prohibido. Era una obediencia implícita, ya, no, libre de esto, come aquello, hace esto, otro, Dios le dio una instrucción, etcétera, salvo esto. Lo demás, tranquilo, ¿sí o no? En esa inocencia. Ok. En 2.17 de Génesis dice: mas del árbol de las ciencias del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor hace una observación, una advertencia, y al hombre le prohíbe algo, le da una instrucción prohibitiva, le señala unas consecuencias, y estoy seguro, yo lo deduzco así, que el Señor le explica al hombre que implica morir. ¿Me estoy explicando? Quedas separado y mueres. Entonces ahí se ve que esto no es un capricho de Dios, sino es una declaración de una realidad de esa criatura creada que tiene la opción de decidir por sí mismo una acción. Uno decide, hermano. Simple y llanamente uno decide. Hay muchas veces que uno tiene situaciones al frente y uno tiene que, o sea, quedarse sin decisión no es opción. Hay que decidir, hermano. ¿O no? Simple y llanamente hay que decidir, hermano. No es, no, yo no hago nada. No puede quedarse ahí. Hay que tomar decisiones. En la vida hay que tomar decisiones, hermano. Hay momentos que uno no se puede quedar, no, aquí me quedo, a ver, aquí me quedo. No. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando estaba en la playa ahí ante el Mar Rojo? ¿Por qué clamas a mí? ¿No le dijo así? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué le dijo el Señor en síntesis? No, ya, suficiente. Yo sé que eres hombre de fe, creo en ti, pero no es el momento de orar, es el momento de actuar. ¿Ya? Y el Señor pone en Adán y Eva esa opción. Y él puede tomar la decisión de mantenerse allí obediente o de
optar por desobedecer. Perfecto. Ahora, tengamos presente esto. Tengamos presente esto. Adán y Eva no eran las únicas criaturas creadas. Había una creación adicional, porque estaban las criaturas angelicales, ¿verdad? Estaban creadas las criaturas angelicales. Y evidentemente hay una identidad y una astucia marcada por el tentador. ¿Cómo se le dice a Satanás en la escritura también? El tentador, ¿cierto? El enemigo de la justicia, el tentador. Si nosotros vamos ya entrando más en detalle en el capítulo 3, vemos ahí el 3, comenzando el 3. Observen, fíjense, observen la conectividad que hay acá, observen esto. Último versículo del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Empieza el 3. Pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Sí observan ese pero? Amén. O sea, en la creación, el hombre y la mujer, inocentes ellos. Pero la serpiente era astuta. No voy a entrar a discutir acá, ni a enseñar que si la serpiente caminaba, que si no caminaba. Es una creación de Dios. La serpiente, la palabra serpiente, aquí se está marcando desde el contexto de Satanás, que ya como tal se llama la serpiente, así se le dice a la serpiente, a Satanás, la serpiente, pero se entiende que era un ser que no generaba temor. Atención, están Adán y Eva en su inocencia, están en Edén, interactúan con animales, y lo que uno intuye, lo que uno deduce, y lo que muchos teólogos enseñan, es que había seres angelicales, que de alguna manera también interactuaban allí, que no les generaba temor. O sea, cuando vio Eva a ese ser, no le generó temor alguno. ¿Por qué se deduce? Porque conversó con él, le puso atención, ¿verdad o no? Más aún, cuando uno avanza en la lectura y en el estudio exegético de la lectura, se entiende que Adán estaba con Eva, o sea, la pareja estaba allí y no se asustaron. No dijeron, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace aquí? No generó ningún tipo de resquemor, de resistencia. No, lo escucharon, por lo menos Eva ahí, que es la que aparece allí, con total disposición de escuchar. Y cuando dice la serpiente era astuta, la palabra astuto, desde el original hebreo, cuando pasa al griego, habla de alguien hábil para engañar. Ojo, la palabra astucia, desde el original hebreo, y así de ese mismo concepto se lleva al griego. La palabra astuto, astucia, habla de una habilidad especial para engañar. Por eso los cristianos no podemos ser astutos, hermano. Podemos ser inteligentes, hábiles, pero no astutos. La astucia caracteriza a alguien que usa la mentira, usa la artimaña, usa muchas herramientas para engañar, y a veces no se nota. Mire, la cultura china, yo no soy muy amigo de los chinos, la verdad. Aunque uno a veces usa cosas chinas, pero yo no soy amigo de los chinos. En la filosofía de la cultura china, el engaño está admitido. El engaño está admitido, pero el principio de eso es muy sencillo. Yo te vendo esto y yo trataré de engañarte. Si tú te dejas de engañar, el problema no es mío, es tuyo, por dejarte engañar. Así de sencillo. El problema es de quién. ¿No se dio cuenta? El problema es suyo, porque no se dio cuenta. Esa es la filosofía china en los negocios y en todas las cosas. Yo digo porque yo en alguna época trabajé con chinos también, cuando trabajaba como vicepresidente comercial, hermano, y eso mejor me quedo ahí. Por eso Donald Trump les dice lo que les dice y les hace lo que les hace, porque los chinos son bien tramposos, hermano.
históricamente. Entonces el tentador la serpiente se caracterizó ¿por qué? Por su astucia, supo cómo llegarle a la mujer. Ahora, cuando dice aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, esa astucia también el original hebreo marca de una intencionalidad. La astucia, acá en el contexto que habla la escritura, no es porque surgió. ¡Qué vivo, no! Si vio lo que hizo, ¡qué viveza! No está hablando de eso. Lo pensó, lo maquinó. O sea, el enemigo, Satanás, pensó, maquinó, concretó un plan de cómo abordar a la pareja. La astucia se marca por eso. Hay gente que astutamente planea hacer algo. Lo planean. No es que le salió de chepa, es que lo planean. Y definitivamente. Así como uno planea algo, ¿verdad? No, y vamos y entonces hacemos esto y hacemos aquello, por si acaso esto, entonces aquello otro, no sé qué. O no, uno planea. Y si me dice tal cosa, ¿con qué le salgo yo? Ah, no, pues si me dice esto no, y si te dice aquella otra cosa y te paras, o sea, uno planea. Aquí se nota, el original hebreo marca esa idea de que la serpiente planeó, observó y ejecutó esto con intencionalidad. Y estaba en el plan de Dios permitir, para probar al hombre. Porque uno diga, ¿y Dios por qué lo permitió? Estaba en el plan de Dios para probar la obediencia del hombre. Porque Él les había advertido. ¿O no? Entonces, esa descripción de la astucia de la serpiente es un juego de palabras muy especial. Atención. Mientras la escritura señala al finalizar el capítulo 2 que el hombre era inocente y vivía transparentemente, la serpiente poseía una sagacidad retorcida, una astucia. O sea que si lo vemos desde el contexto, ahora miremoslo desde el contexto humano. ¿Quién tenía la ventaja ahí en ese momento? La serpiente. ¿Por qué? Porque, pues, si haga cuenta, un personaje mayor contra un niño inocente, ¿quién tiene la ventaja? El mayor, porque planea la cosa. Por eso muchos niños son engañados. Los niños muchas veces terminan siendo agredidos porque son engañados, hermano, manipulados, ¿o no? Por lo regular es así. La serpiente planeó y engañó a la mujer. El uso del verbo, ese verbo de astucia y la acción, habla claramente de la acción deliberada y puntual de la serpiente allá en función de la pareja, pero vio a la mujer, no al hombre. La fisiología, creo que la fisiología, a ver si estoy bien, me corriges por favor, y tal vez yo también me voy a corregir. La fisiología femenina y el esquema neuronal femenino, la parte psicológica femenina nos enseña que la mujer es por lo regular de oído, escucha. El hombre es más visual. La mujer por lo regular, ¿por dónde empieza uno a conquistar una mujer? Por el oído, con lo que le dicen. La mujer es de oído, el hombre es de vista. El hombre ve a la mujer. Yo me acuerdo cuando conocí a Elizabeth. Yo me acuerdo en su falda negra, larguita hasta acá, sus zapatos bajitos. Estaba sencillita, allá iba con un novio que tenía ahí un grupo de la universidad, toda la cosa, y yo iba allá a esa habitación, echaba a la china y volví, salía y allá otra vez bailamos. Y después le pedí el teléfono y toda la cosa, y me dio el teléfono y toda la cosa. Visual, y empecé a hablarle, y cómo te llamas, y no sé qué, y sé cuál, y esto y aquello.
Y ella me vio a mí muy escrito porque no me decía Daniel Hugo, sino me decía Víctor Hugo. La mujer, entonces la serpiente planeó por dónde llegar. ¿Por qué los vendedores, bueno, hoy día no se ve tanto, pero en alguna época los vendedores de barrio, ¿a quién abordaban? ¿Al hombre de la casa o a la mujer? A la mujer, por lo regular, a quien abordaban, ¿cierto? Entren ustedes en pareja a un almacén de ropa, por ejemplo. Entren en pareja. ¿A quién aborda el vendedor? A la mujer. Hermano, así, y empiezan a hablar de qué necesita y esto y aquello. Así es. La serpiente sabía la parte débil de la mujer. No había estudiado. El enemigo sabe la parte débil de nosotros, nos ha estudiado. Tenemos un enemigo que nos conoce. Tenemos un enemigo que nos conoce. Ha hecho inteligencia espiritual sobre nosotros. No nos tiene que interceptar llamadas ni WhatsApp, nada. Es que ha hecho inteligencia espiritual. Y a veces nosotros somos tan inocentes que abrimos la ventana para que el enemigo vea todo. Y hace su estudio y sabe por dónde llegarle a uno. Por dónde caerle. Verbo y gracia. Si un varón ha sido rescatado de ser mujeriego, ¿qué cree que el enemigo va a pretender hacerle? Hermano, presentarle mujeres. Y si el hombre neciamente, en vez de tratar de alejarse, se mete en un entorno de mujeres y cosas así, donde, ¿qué va a pasar? El riesgo es altísimo de que caiga. El enemigo sabe por dónde atacarlo a uno. Si uno no se mantiene en oración, si uno no se mantiene en comunión con el Señor, si uno juega de vez en cuando, ir a la iglesia, etcétera, etcétera, el enemigo sabe por dónde meterse. El enemigo hace inteligencia espiritual para poder establecer ese diálogo prohibido con uno, porque es que uno no se da cuenta, pero termina dialogando con el enemigo de la justicia. Lo vamos a ver. Uno termina dialogando con el enemigo de la justicia, diálogos prohibidos, hermano. Entonces, empieza el diálogo con una intervención de la serpiente. Dice entonces aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Quién empezó el diálogo? La serpiente, no la mujer. La abordó, la cual empezó el diálogo con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Mire la afirmación. Ese ni siquiera le dijo buenas tardes, buenos días, sino con que Dios os ha dicho. No, le llegó de una. Con que Dios ha dicho. Empieza introduciendo una duda. Ojo, es muy diferente. Miren, ojo, el juego de las palabras es impresionante, hermano. Lo acabamos de ver ahorita con la entrevista que le hicieron a Tigre en Caracol a las 7 de la mañana que le hicieron una encerrona vergonzosa por cuenta del canal. Una encerrona de ese hombre, y ese hombre como buen abogado, y el hombre la sacó adelante. No les gustó que le dijera a Malú eso, pues lo lamento, pero el tipo dijo la verdad, eso lo dijo clarito, porque la encerrona fue vergonzosa. Vergonzosa. Cuando uno escucha la entrevista completa, se pasó esa señora de como lo agredió en su palabrería muy elocuente y decente, lo agredió, le cuestionó de una manera feísima la fe, entre tanta palabra buena, le cuestionó la fe y ese ejemplo que le pone de la ética y no sé qué, y este tipo sin pelos en la lengua. No, a mí me gusta ese señor porque es muy claro lo que dice y hace, no se pone con bobadas. De hecho voy a votar por él para ser más claro. No, sí, voy a marcar la raya al Tigre ahí, hermano. Ojalá Dios nos permita en primera vuelta ganar y evitar un poco. No, el peligro que viene ahorita es terrible, hermano. Dios mío. No, eso es complicado. Mire, es muy diferente decir, si la serpiente le dice,
Dios les ha dicho. Lo vemos aquí. Si la serpiente le dice, Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en afirmación, es una cosa decir, con que Dios os ha dicho. Si ven el propósito, la maquinación, la hazaña, o sea, hay preguntas que llevan veneno, como le decía la estrella a Malú, hay preguntas venenosas que tienen la cáscara puesta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces usa una manera de ironía, de asombro irónico, poniendo en duda lo que Dios mismo dijo, o sea, cuestionando lo que Dios dice. Y el propósito, mire, uno planea las preguntas con propósito. Uno hace preguntas con propósito. Cuando uno va a intervenir en algún evento, en alguna situación donde se están dirimiendo cosas, uno hace preguntas con objetivo, con propósito. Es como un abogado no pregunta por preguntar, el abogado prepara la pregunta y considera los escenarios de esa pregunta y las posibles respuestas. De hecho, a uno lo entrenan cuando uno va a ser testigo de lo que sea. Alguna vez me llamaron para ser testigo de un proceso y el abogado me entrenó. Mire, a usted le van a preguntar esto y esto y esto, su respuesta debe ser así, 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 y si tal cosa, a uno lo entrenan. Y el enemigo hace preguntas con propósito. Esta serpiente buscaba que la mujer revaluara la instrucción de Dios. Dios dio una orden específica, concreta, directa, ¿verdad o no? ¿Qué le había dicho Dios? De todo árbol comerás, pero de ese no. ¿Fue claro o no fue claro el Señor? Y aquí dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Irónico, con interrogante, y la mujer inmediatamente cayó para reevaluar la instrucción divina. Entonces se presenta allí, como paso siguiente, una deformación del mandato divino. El enemigo siempre va a buscar deformarle a uno la palabra. El enemigo, usando la misma Biblia, va a buscar a uno deformarle lo que la palabra dice. Ah, con que Dios le dijo. Así nomás, con que le digan a uno irónica, con que Dios le dijo, no. Eso se llama burla, ya es una cuestión como de duda, como a mí me dijo un pastor una vez, ¿te acuerdas, mami? Pastor, ¿usted qué me viene a hablar a mí? Si aquí en la iglesia, al único que le habla el Espíritu Santo es al pastor. Así me dijo. Y se va parando este pechito. A ver. ¿Me viene usted a decir a mí que al único que le habla al Espíritu Santo es al pastor? A nosotros como ovejas no nos, algo así le contesté, y él dice apenas, ya. Ese ya salimos de esa iglesia. ¿Qué tal yo diciéndole que le va a hablar el Espíritu Santo? Usted, yo soy el pastor, ¿usted qué? ¿Se me estoy explicando? Son cosas que uno debe tener cuidado. Entonces aquí el enemigo busca que la mujer en su interior revaluara la instrucción divina, y por eso se deforma el mandato. Miren, vamos a seguir ahí. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora vamos hasta el 3. Y la mujer respondió a la serpiente. Mire, ahí empieza el diálogo prohibido. Porque ella le responde y le sigue la corriente, o sea, la capturó. ¿Me estoy explicando? La cautivó ahí. Dice, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios les había prohibido que lo tocaran. Vayan a la instrucción del capítulo 2 y allá no dice que no lo podían tocar, decían es que no podían comer del fruto. Por tocarlo sí podían tocarlo, pero no podían ir a comer del fruto, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando plantea la intervención, el abordaje que hace la serpiente sobre la mujer,
nos da el esquema que el enemigo siempre ha usado con el creyente. Hermano, ese esquema no ha cambiado. No ha cambiado. Y lo irónico es que sabemos cuál es la mecánica de acción del enemigo y todavía nos dejamos embaucar por él. Todavía caemos en diálogos prohibidos, escuchamos lo que no debemos escuchar. Un diálogo empieza cuando uno escucha lo que no debe escuchar y hace caso a lo que está escuchando. Aquí Eva escuchó a la serpiente y el problema no es que la haya escuchado inicialmente, el problema fue que ella le siguió la corriente a la serpiente. Ahí dice claramente, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, y comenzó a darle explicaciones a la serpiente. ¿Sí me explico? Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, miren, en 2:16, ¿qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjate que ya la mujer había sido como desubicada y ya le estaba agregando algo que Dios no había dicho. Ojo, cuando empezamos esos diálogos prohibidos con el enemigo de la justicia, admitimos ese tipo de diálogos, terminamos nosotros también modificando la palabra, agregándolo, quitándole cosas. ¿Me estoy explicando? Aquí se está viendo. Se comienza a deformar lo que la Escritura dice. La respuesta de la mujer que se ve en versículos 2 y 3 ya comienza a mostrar una influencia del veneno que la serpiente transmitió con su pregunta. Ejemplo, suele suceder. Creo que aquí a ninguno le ha pasado. ¿Para qué le lleva esos diezmos al pastor, llenándole la barriga al pastor? ¿Qué está haciendo con eso, hermano? ¿No se deje robar? ¿A alguien le ha pasado algo parecido a eso o con esas palabras? Y de pronto uno cae, ¿cuál, hermano? Si los diezmos son del Señor. Usted viene, hermano, la bendición. Y comienza uno en una exposición de justificación y argumento humano para no sentirse agredido en su creencia y en su fe. ¿Me estoy explicando? Pero nunca ha dicho, no, espere un momento, porque lo correcto sería, espere un momento. Antes de comenzar a contrarrestar esa afirmación que ya de por sí es venenosa, desobligante, grosera, altanera, provocativa, sí, un momento. Yo soy creyente, la Escritura enseña esto, y yo hago caso a lo que la Escritura dice, y la Escritura enseña en tal parte esto y esto y esto, y yo creo en ello. ¿Qué hace el pastor con los diezmos? A mí no me importa, porque yo le creo a Dios, y yo sigo lo que la Escritura me dice. ¿Sí me explico? Algo así. Pero si te pones a contestarle al otro al mismo nivel de agresividad, ¿qué estás haciendo? Caíste en la provocación y estableciste un diálogo en donde termina uno muchas veces peleando o disgustando o distanciándose de alguien por una vaina que no merece atención. ¿Verdad o no? ¿Nos ha pasado a veces? Que no merece atención. Entonces ya se ve ese veneno y hay 3 errores fundamentales allí. Ojo. Hay 3 errores fundamentales aquí. Número 1. Se minimiza la libertad. Se minimiza la libertad. En Génesis 2:16, Dios habla de una libertad porque dice, comerás libremente. 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Libertad para comer, ¿verdad o no? O sea, hay una, cuando se empieza en ese día a desarrollar este diálogo, es como si Dios fuese un Dios que restringe. Dios no está restringiendo. Ahora, miremoslo comparativamente. El 99.999999% de lo que había en el Edén lo podía comer. El 0.0001% no. A ver, ¿me estoy explicando? Ejemplo, lógica.
Todos sabemos los hongos, existen los hongos, ¿cierto? ¿Todos los hongos son comestibles? No, todos los hongos son comestibles, sí. Sí, ojo, todos los hongos son comestibles, pero no todos los hongos son benéficos para comerlos, porque hay unos que son venenosos. ¿Verdad o no? Sí. O sea, no todos los hongos son comestibles, claro, no se los puede comer, pero el resultado de ingestar cualquier hongo puede ser la vida, ¿sí o no? Entonces, está en la creación, está ahí. ¿Qué debe hacer uno si es sensato? Si yo no conozco el hongo, pues no comerlo. ¿Me estoy explicando o no? Si yo no conozco de hongos, ¿qué me voy a poner a coger hongos en el campo a comer? Yo no sé cuál es el venenoso y cuál no es el venenoso. ¿Es lógico o no es lógico? Pero ¿qué tal si yo le hago caso a alguien? Eso hágale, hermano, con confianza. Ay, por fe. Hay cosas que uno debe hacer. Entonces, no, Dios es muy malo, ¿cómo va a poner hongos venenosos? Yo le echo la culpa a Dios y a la creación. Se minimiza la libertad, no. Dios no lo está a uno reprimiendo, le está aconsejando. Porque hay una exageración de la prohibición. Número 2, hay una exageración de la prohibición. Ni lo tocaréis, dice la mujer. Dios nunca prohibió el contacto físico, sino la ingestión, la comida, el comer del fruto. O sea que la mujer ya agregó algo de lo suyo, de su parte legal. No es que ni siquiera lo podemos tocar. O sea, no, ese pastor uno no lo puede ni saludar, ni siquiera hacerle así. No se le puede ni acercar. Oye, no crea, hay pastores que la feligresía no lo puede saludar ni tocar, hermano. Hay parte donde el pastor entra por una puertica por allí y sale por allá. La gente ya a distancia, y aquí hay algo, incluso en guardaespaldas, lo que sea, la gente no, a distancia, hermano, no crean, así hay pastores así, no estoy exagerando. Debilitamiento del juicio. Ciertamente morirás, era el anuncio de Dios, ¿verdad o no? Ciertamente morirás. Pero ¿qué dijo lo que dice la mujer? Ojo acá. Cuando le contesta a la serpiente, aquí hay algo interesante. Cuando la mujer contesta, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El original hebreo de ese no muráis no está enfatizando con firmeza que va a morir, sino de pronto. Es como si dijera, no, Dios dijo que no lo tocáramos y que si comíamos de pronto moríamos. ¿Le dijo eso Dios? No, Dios le dijo, ciertamente morirás. Dios se lo afirmó, la mujer lo puso en duda también. Ya, o sea, mire la influencia que ya tenía la mujer encima. Esto lo hice desde el original hebreo, el estudio exegético del original hebreo. La palabra que se usa en el original hebreo para esa expresión del verbo 3 implica esa duda, no es una afirmación enfática. La mujer no dice, Dios ciertamente nos dijo que si comíamos moríamos. De pronto morimos. O sea, tergiversó totalmente la verdad divina. ¿La serpiente? No, la mujer. ¿Influenciada por quién? Por la serpiente. En un diálogo prohibido. La mujer ya estaba en manos de la serpiente y la estaba manejando. ¿Cuántas veces nosotros no establecemos diálogos de esa naturaleza y nos terminan manejando? Nos ponen a decir lo que no debemos decir. Nos ponen a afirmar lo que no debemos afirmar. Ejemplo, nos invitan a orar por un enfermo. No, y es que se va a sanar, ¿cierto? Dijo, mira, ¿cierto hermano cierto que mi hermana se sana? Y así, no lo está asegurando uno, pero el otro sí. Y uno dice, uy, qué fe, ¿no? No, ¿verdad? Venga ahora usted, hermano, que se sana. Yo sé que lo va a sanar, venga. Cuidado, hermano, las cosas no son así. Usted no puede comprometer eso así. No, de verdad, sí. No, espérese. ¿Quién es el que tiene la última palabra?
Dios. Él declara sanidad en su palabra, sí. Él puede salvarlo, sanarlo, sí. Pero yo puedo comprometer a Dios de esa manera y decir, sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Lo puedo hacer? No. Es la voluntad de Él. Señor, está en tus manos. Si está en tu voluntad que este hombre se levante sano, gloria a tu nombre. Ten misericordia y gracia con él, Señor. Si cambia la cosa o no cambia la cosa. Hay que tener cuidado. Y aquí la mujer estaba debilitando el juicio de Dios, porque no habló con claridad, definitivamente vamos a morir si desobedecemos, sino de pronto. Ya había una duda sobre el juicio de Dios. Apenas estoy empezando a desglosar exegéticamente el capítulo 3. Voy a parar ahí, porque si empiezo la segunda facción, me voy a demorar 15 minutos más y ya el horario no me da. Pero ojo con eso, diálogos prohibidos. Uno muchas veces, de manera inocente, termina en diálogos prohibidos porque el enemigo de la justicia, a través de alguien, muy astutamente lo amarra a uno en diálogos que uno no debe sostener. Uno debe tener carácter y saber cuándo continúa un diálogo o cuándo lo debe evitar. Porque puede terminar uno jalado de la nariz y haciéndole caso a lo que no debe hacer. Amén. Pregunta para la iglesia. ¿El pecado fue que Eva se comió la manzana? Desobediencia. Y todo empezó porque la serpiente cuestionó el mandato, tergiversó, y la mujer le puso atención y cambió. ¿Nos pasa? Nos pasa. Por eso a la palabra ni se le añade ni se le quita. Guárdanos el Señor de manipular con la palabra, de tergiversar, de añadirle cosas. Pero yo sé que este grupo que está aquí estudiando los martes y los jueves, cada día sus ojos han sido abiertos, sus oídos están despiertos y su corazón está preparado. Porque hay que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo, con lo que estamos hablando y con lo que estamos predicando. Pararse aquí o ir a hacer una visita y llevar la palabra es de una alta responsabilidad. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque esta noche tú nos permites entender un poco más lo que pasó allí en Edén, pero nos permite, Señor, dejar esa inocencia, Señor, para entender que el enemigo siempre actúa cuestionando la autoridad, poniendo en duda lo que tú dices y tergiversando tu palabra, tu mandato. Perdónanos, Señor, si hemos caído y nos hemos dejado confundir. Si hemos llegado a ser nosotros los que cambiamos y tergiversamos, perdónanos, Señor. En esta noche, Señor, queremos pedirte a ti, Espíritu Santo, al guía permanente, al Paracleto, que no permitas que de nuestra boca haya desacuerdo con tu palabra, haya duda, haya tergiversación y manipulación, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la senda antigua, en el camino
correcto. Permite, Señor, no permita, Señor, que nos apartemos de esta senda, ni a izquierda ni a derecha, Señor. Guarda nuestro caminar, guarda nuestra boca, Señor, nuestra comunicación. Ayúdanos, Señor, Padre bueno, con todo esto que estamos aprendiendo, a guardarnos y a tener cuidado con tu palabra, con tu preciosa palabra. Toda la gloria, Señor, es para ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te estamos orando. Amén y amén.